Él siempre la había tratado como invisible, hasta que una sola foto hizo que todo dentro de él se desmoronara. Y el hombre que la ignoraba descubrió el amargo sabor de los celos. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días, continuamos. El silencio se había convertido en el tercer habitante de aquel lujoso penthouse en la región de Polanco, en Ciudad de México. Marcia observaba por la ventana del 25º piso el movimiento frenético de la ciudad que nunca dormía, mientras su esposo, Eduardo, hojeaba documentos en su oficina privada como si ella fuera solo un mueble caro más en la decoración. 15 años de matrimonio se habían transformado en una fría coreografía de apariencias, donde cada uno conocía su papel sin jamás cuestionar el guión. Ella recordaba vagamente a la mujer que había sido un día. Marcia Sousa, hija de un electricista de Iztapalapa y de una maestra de primaria, graduada en arquitectura por la UNAM con honores, especializada en proyectos sostenibles. Sus proyectos de vivienda social habían ganado reconocimiento nacional antes de conocer a Eduardo en una premiación empresarial. Ahora, a sus 42 años, sus mesas de dibujo se empolvaban mientras ella posaba para fotos en eventos benéficos, sonriendo automáticamente al lado de su esposo, que la presentaba como mi esposa, de la misma forma en que mencionaría una propiedad valiosa. Eduardo Monteiro no era solo rico, era una fuerza de la naturaleza disfrazada de hombre. Presidente del Tribunal de Justicia Empresarial de Ciudad de México, su palabra moldeaba el destino de empresas multimillonarias y su influencia se extendía mucho más allá de los tribunales. Hijo de una tradicional familia mexicana, heredero de despachos de abogados e inversiones, Eduardo había construido un imperio basado en el miedo respetuoso que inspiraba. A sus 50 años, mantenía la postura erguida y la mirada penetrante que hacía sudar frío a abogados experimentados en su presencia. En casa, sin embargo, esa fuerza se transformaba en una ausencia tan absoluta que llegaba a ser desconcertante. Aquella lluviosa tarde de jueves de junio, Marcia recibió una llamada que la sacaría de la parálisis en que vivía. Sandra, su antigua socia y única amiga verdadera, llamaba desesperada. Marcia, necesito tu ayuda. El proyecto de Ciudad Nueva fue aprobado y quieren presentar la primera fase en la inauguración del nuevo desarrollo, del Grupo Carso. Es esta noche en el Hotel St. Regis. Sé que ya no quieres saber de arquitectura, pero por favor. Marcia fijó la vista en el reflejo de su propia imagen en el cristal de la ventana. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había necesitado profesionalmente? ¿Cuándo fue la última vez que se había sentido útil para algo más allá de sonreír en fotografías? Voy, dijo, y la propia firmeza en su voz la sorprendió. El Hotel St. Regis en Ciudad de México bullía aquella noche con lo más poderoso del escenario empresarial mexicano. Marcia llegó, vistiendo un elegante pero discreto conjunto negro, llevando la carpeta con los proyectos que no abría hacía meses. No imaginaba que aquella noche partiría su vida por la mitad, dividiéndola para siempre entre un antes y un después. Eduardo estaba allí, naturalmente. Como presidente del tribunal que regulaba grandes proyectos, su presencia era casi obligatoria. Marcia lo vio de lejos, rodeado por el círculo habitual de aduladores e interesados, y por primera vez no se dirigió automáticamente hacia él. En cambio, buscó a Sandra y se perdió en la presentación de los proyectos arquitectónicos que había planeado años antes y que finalmente cobraban vida. Fue allí, explicando apasionadamente los conceptos de sostenibilidad e integración social de sus proyectos a un pequeño grupo de inversores, que ella se reencontró. Sus manos gesticulaban animadas mientras describía cómo cada detalle había sido pensado para humanizar espacios urbanos hostiles. Sus ojos brillaban con una intensidad que no sentía hacía años. Del otro lado del salón, Eduardo la observaba sin lograr concentrarse en la conversación sobre fusiones empresariales que ocurría a su alrededor. En aquellos 15 años de matrimonio, jamás había visto a Marcia así, vibrante, apasionada, viva.
Una extraña inquietud comenzó a crecer en 1910 su pecho, algo que no podía nombrar ni controlar. ¿Quién es esa mujer?, preguntó discretamente al abogado a su lado, señalando con la barbilla en dirección a Marcia. Marcia Sousa, una arquitecta brillante. Sus proyectos son referencia en arquitectura social sostenible. Dicen que está casada con alguien muy influyente, pero prefiere mantenerse lejos de los reflectores. Eduardo tragó saliva. 15 años viviendo con una extraña. La conversación de Marcia fue interrumpida cuando un hombre alto se acercó al grupo. Daniel Ferrer tenía 45 años, era ingeniero civil graduado del ITESM y CEO de Ferrer Construcciones, una de las constructoras más grandes del país. A diferencia de los otros empresarios presentes, Daniel tenía un aire más desenfadado, casi rebelde, que contrastaba con el ambiente formal. Su cabello ligeramente despeinado y su sonrisa fácil hacían de él una presencia magnética. «Disculpen la interrupción», dijo Daniel, fijando los ojos en Marcia, «pero no pude evitar escuchar sobre los proyectos de integración social. Marcia, ¿verdad? Sus conceptos me recuerdan el trabajo de Hassan Fati en Egipto». Marcia se sonrojó ligeramente. Era raro encontrar a alguien que conocía las referencias arquitectónicas que la inspiraban. «¿Usted conoce su trabajo?», preguntó, genuinamente interesada. «Arquitectura para los pobres, un clásico. Lo leí durante la carrera y cambió mi forma de pensar sobre la construcción civil. Siempre quise trabajar con alguien que realmente entendiera esos principios». Eduardo observaba la escena de lejos, una sensación extraña creciendo en su pecho. ¿Era celos? Imposible. Él nunca había sentido celos de Marcia. De hecho, hacía años que apenas la notaba. La conversación entre Marcia y Daniel fluía naturalmente. Él era inteligente, con buen humor y principalmente interesado en sus ideas de una forma que ella había olvidado que era posible. Cuando él la invitó a bailar, ella dudó solo un segundo antes de aceptar. En la pista de baile, Daniel era sorprendentemente elegante para un hombre de su estatura. Él la guiaba con seguridad pero delicadeza, y Marcia se descubrió relajándose entre sus brazos de una forma que no hacía años. «¿Puedo hacer una confesión?», dijo Daniel acercándose ligeramente, mientras la música suave invadía el ambiente. «Conozco su trabajo desde hace mucho tiempo. Sigo sus proyectos desde la época de la universidad». «¿En serio?». Marcia sintió una ola de placer que hacía mucho no experimentaba. «Su proyecto para la Colonia Esperanza me inspiró cuando estaba comenzando la empresa. Siempre. Quise conocerla, pero usted desapareció del escenario». La sonrisa de Marcia se desvaneció ligeramente. La vida a veces nos lleva por caminos diferentes a los que planeamos. Daniel percibió la melancolía en su voz y no insistió en el asunto. En cambio, la giró delicadamente y dijo, «Tal vez sea hora de volver al camino que realmente importa». Del otro lado del salón, Eduardo observaba cada movimiento del baile, cada sonrisa de Marcia, cada gesto íntimo entre ella y Daniel. Una ira sorda comenzaba a formarse en su pecho. ¿Cómo osaba aquel hombre tocar a su esposa de esa forma? ¿Cómo osaba Marcia sonreír a otro hombre como nunca sonreía a él? La música terminó, pero Daniel no soltó inmediatamente la mano de Marcia. «¿Qué tal si continuamos esta conversación en otro lugar? Conozco un bar tranquilo aquí cerca». Marcia miró a su alrededor instintivamente, buscando a Eduardo. Él todavía estaba en el mismo lugar, rodeado por los mismos aduladores, completamente absorto en sus conversaciones de negocios. Como siempre. «¿Por qué no?», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma. Se dirigieron discretamente hacia la salida, pero Eduardo los vio. Por primera vez en la vida, abandonó una conversación de negocios a inotintus medias para seguir a alguien. Sus pasos eran firmes y decididos mientras atravesaba el salón, pero cuando llegó a la puerta de entrada, ellos ya habían desaparecido. Eduardo se quedó parado en la acera de la colonia Roma Norte por largos minutos, bajo la fina llovizna que caía sobre Ciudad de México, intentando entender lo que le estaba pasando. El hombre que controlaba tribunales y moldeaba destinos empresariales
Estaba completamente perdido ante la posibilidad de haber perdido algo que ni siquiera sabía que aún quería. En el bar íntimo que Daniel conocía, un club de jazz en la Condesa, Marcia se descubría hablando sobre sus sueños abandonados, sobre la arquitecta que había sido y que tal vez podría volver a ser. Daniel la escuchaba con una atención que ella había olvidado lo buena que era de sentir. «¿Por qué paraste?», preguntó él, genuinamente intrigado. Marcia dudó. ¿Cómo explicar la soledad de un matrimonio que era más un contrato social? ¿Cómo hablar sobre la forma gradual en que había perdido su propia identidad? «A veces la vida nos pide sacrificios», dijo finalmente. «Y cuando nos damos cuenta ya no sabemos quiénes éramos antes». Daniel cubrió delicadamente la mano de ella con la suya. «Nunca es tarde para recordar». El toque envió una corriente eléctrica por el brazo de Marcia. Hacía tanto tiempo que no sentía la piel de alguien que realmente la veía, que realmente se importaba con lo que ella pensaba y sentía. Conversaron hasta que el bar cerró. Daniel contó sobre su trayectoria profesional, sobre cómo había construido la empresa desde cero con la determinación de marcar la diferencia en la vida de las personas a través de la arquitectura social. Marcia habló sobre sus proyectos antiguos, sobre las comunidades que había ayudado a transformar, sobre los sueños que guardaba en cajones. Cuando finalmente se despidieron en la puerta del bar, Daniel sostuvo delicadamente el rostro de ella entre sus manos. «Marcia, sé que estás casada, sé que todo esto es complicado, pero no puedo fingir que esta noche no sucedió. Eres extraordinaria». Él la besó suavemente, un beso que llevaba toda la ternura y admiración que ella no recibía hacía años. Marcia se permitió sentir, se permitió ser deseada por quien ella realmente era, no por lo que representaba socialmente. Cuando llegó a casa ya pasaban de las 2 de la mañana. Eduardo la esperaba en la sala, aún vistiendo el traje del evento, con una expresión que ella nunca había visto antes. «¿Dónde estabas?». La voz de él era peligrosamente tranquila. «En el evento. Después fui a conversar sobre proyectos con un cliente potencial». No era exactamente mentira. Eduardo se acercó despacio, y Marcia pudo sentir la tensión emanando de él como ondas de calor. «¿Qué tipo de proyectos se discuten hasta las 2 de la mañana, Marcia?». Ella se enderezó, encontrando los ojos de él. «El tipo de proyecto que a ti nunca te interesó conocer, Eduardo». Fue la primera vez en 15 años que ella lo desafió abiertamente. Eduardo quedó en silencio por largos segundos, procesando aquella versión de Marcia que no conocía. «Estoy tratando de entender», dijo él finalmente, «cuando mi esposa se transformó en una extraña». Marcia rió, pero no había alegría en el sonido. «Yo no me transformé en nada, Eduardo. Eres tú quien nunca se dio el trabajo de conocer quién soy realmente». Ella subió a la habitación, dejando a Eduardo solo en la sala por primera vez desde que se casaron, cuestionando si realmente conocía a la mujer con quien compartía una vida. Los días siguientes al evento en el Hotel St. Regis trajeron una agitación inédita a la vida de Marcia. Por primera vez en años, se despertaba con expectativa, revisando el celular en busca de los mensajes que Daniel enviaba diariamente. Eran textos cuidadosos pero cariñosos, siempre acompañados de artículos sobre arquitectura sostenible o fotos de proyectos interesantes que encontraba. «Buenos días, arquitecta brillante. Vi este proyecto en Copenhague y pensé en ti», decía un mensaje, acompañado de la foto de un edificio residencial con jardines verticales integrados. Eduardo percibía el cambio. Marcia tarareaba durante el desayuno. Sonreía al celular y parecía haber recuperado una energía que él no veía hacía años. Al principio, se sintió satisfecho pensando que tal vez ella se estaba finalmente adaptando a la vida que él le ofrecía. Pero cuando la sorprendió conversando animadamente al teléfono en el balcón y ella terminó la llamada abruptamente al verlo, una sospecha incómoda comenzó a crecer. «¿Con quién hablabas?», preguntó, intentando mantener el tono casual. «Sandra, sobre los proyectos», respondió Marcia rápidamente, guardando el celular en su bolso. No era verdad.
Daniel había llamado para invitarla a visitar un terreno en Santa Fe donde planeaba construir un complejo residencial con conceptos sostenibles. Quería su consultoría profesional, decía, pero ambos sabían que era mucho más que eso. 2 días después, Marcia se encontró mintiendo por segunda vez. Dijo a Eduardo que iba al centro comercial con Sandra, pero en realidad conducía su Volvo en dirección a Santa Fe, donde Daniel la esperaba en un terreno rodeado de eucaliptos, con vistas a la Sierra de las Cruces. «¿Qué te parece?», preguntó él, señalando el área donde pretendía construir. Marcia caminó por el terreno, sus manos trazando formas invisibles en el aire, mientras visualizaba posibilidades. La arquitecta dormida dentro de ella despertaba completamente. Podrías aprovechar el desnivel natural para crear terrazas que se integren al paisaje, dijo ella animada. ¿Y si orientamos los edificios para captar los vientos dominantes? Daniel la observaba fascinado. La pasión de Marcia por la arquitectura era contagiosa, transformaba todo su semblante. Ella gesticulaba explicando conceptos de bioconstrucción y eficiencia energética con un entusiasmo que lo hipnotizaba. «Tienes que volver a trabajar», dijo él de repente, interrumpiendo su explicación. «Es un crimen mantener tanto talento guardado». Marcia dejó de hablar, la realidad volviendo como un balde de agua fría. «Daniel, mi vida es complicada. No es tan simple». Él se acercó, tomando las manos de Miss Intesa, ella entre las suyas. «¿Por qué te casaste con él, Marcia? Con todo respeto, ustedes parecen incompatibles». Era la pregunta que ella se hacía a sí misma hacía años. Eduardo la había cortejado de forma intensa poco después de la premiación donde se conocieron. Era poderoso, seguro, ofrecía estabilidad que una chica de Iztapalapa jamás había imaginado tener. Al principio, interpretó su seriedad como madurez, su reserva como elegancia. Solo se dio cuenta demasiado tarde de que detrás de la fachada impresionante había un vacío emocional que ninguna cantidad de dinero o estatus podría llenar. «Era muy joven», dijo finalmente. «Creí que la admiración y la gratitud eran suficientes para construir un matrimonio». «¿Y ahora?». Marcia miró a Daniel. Él era todo lo que Eduardo no era: cálido, interesado en sus pensamientos, capaz de reír, de emocionarse, de tratarla como persona. Sintió una ola de deseo que hacía años no experimentaba. «Ahora ya no sé nada», susurró. Daniel acarició suavemente el rostro de ella. «¿Puedo besarte de nuevo?». Esta vez, Marcia no dudó. El beso fue más intenso que el primero, cargado de un hambre emocional reprimida por años. Las manos de él envolvieron su cintura. Las de ella se perdieron en el cabello masculino. Allí, rodeado solo por eucaliptos y el canto de los pájaros, ella se permitió sentirse viva por primera vez en 15 años. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. «Marcia», comenzó Daniel, pero ella puso el dedo en sus labios. «No digas nada, solo déjame sentir esto por un momento». Pasaron la tarde caminando por el terreno, planeando el proyecto que sería la síntesis de los sueños arquitectónicos de ambos. Daniel contaba sobre su visión de construcción social responsable. Marcia contribuía con ideas técnicas y conceptos estéticos. Era la asociación profesional y personal que ella siempre había soñado tener. Cuando anocheció, fueron a cenar a un restaurante discreto en la región. La conversación fluía naturalmente entre proyectos, viajes, libros, sueños. Daniel había vivido 3 años en Noruega estudiando arquitectura verde. Marcia siempre había soñado con conocer los proyectos de vivienda social daneses. «Cuando terminemos el proyecto de Santa Fe, viajaremos juntos», dijo él, tomando la mano de ella sobre la mesa. «Quiero mostrarte las casas autosostenibles de Bergen». Marcia sintió el corazón acelerar. La posibilidad de una vida diferente se dibujaba ante ella como un sueño luminoso, pero la realidad de su matrimonio era una sombra constante. «Daniel, esto es un sueño hermoso, pero…». «No hay peros. La vida es muy corta para desperdiciarla con personas que no nos ven, Marcia. Mereces ser amada por lo que eres, no por lo que representas».
Salieron del restaurante de la mano y Daniel la acompañó hasta el coche. El beso de despedida fue largo y prometedor. «Mañana quiero mostrarte unos bocetos», dijo él. «¿Podemos encontrarnos en mi oficina?» Marcia asintió, ya anticipando el próximo encuentro. De regreso a casa, una euforia peligrosa se apoderó de ella. Encendió la radio del coche y cantó junto con la música, como no hacía años. Se sentía hermosa, deseada, profesionalmente realizada. Por el retrovisor, no percibió el Honda Civic negro que la seguía desde el restaurante. Eduardo la esperaba nuevamente cuando llegó, pero esta vez no estaba en la sala. Estaba en su oficina, con varios documentos esparcidos sobre la mesa y una expresión sombría en el rostro. «Marcia, necesito hablar contigo». El tono de él era diferente, más grave, más peligroso. «¿Sobre qué?», preguntó ella, intentando sonar natural. «Sobre Daniel Ferrer». El nombre golpeó a Marcia como un puñetazo. Eduardo sabía. «Recibí hoy una denuncia anónima sobre irregularidades en las licitaciones de Ferrer Construcciones», continuó Eduardo, observando atentamente las reacciones de su esposa. «Parecen involucrar proyectos de vivienda social, exactamente el tipo de proyecto en el que tú tienes experiencia». Marcia sintió la sangre helarse. «Eduardo, no entiendo». «¿No entiendes?». Él se levantó, acercándose a ella como un depredador. «Marcia, estás siendo investigada por participación en un esquema de manipulación de licitaciones públicas. Tu nombre aparece en informes de la Policía Federal». «¡Eso es imposible!». La voz de ella salió más aguda de lo normal. «Yo no trabajo hace años. ¿Cómo podría...?» Eduardo colocó una carpeta sobre la mesa. «Estos son correos electrónicos intercambiados entre tú y Daniel Ferrer en los últimos 6 meses, discutiendo proyectos específicos que posteriormente fueron aprobados en licitaciones ganadas por su empresa». Marcia abrió la carpeta con manos temblorosas. Había impresiones de correos electrónicos que jamás había enviado, con su firma digital, discutiendo detalles técnicos de proyectos que realmente conocía. Las fechas de los correos correspondían exactamente a los días en que había encontrado a Daniel. «Eduardo, estos correos son falsos. Yo nunca escribí esto». «Marcia». La voz de él era peligrosamente tranquila. «Me has estado mintiendo durante semanas, reuniéndote secretamente con un hombre que ahora está siendo investigado por corrupción. ¿Y quieres que crea que es una coincidencia?». Las piernas de Marcia fallaron. Se sentó pesadamente en la silla, intentando procesar la información. Alguien estaba tendiéndoles una trampa a ella y a Daniel. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Quién entregó esta denuncia?, se preguntó ella. «Eso no puedo revelarlo, pero Marcia...». Eduardo se arrodilló al lado de su silla, tomando sus manos. Era la primera vez que la tocaba con cariño en meses. «Necesitas entender la gravedad de la situación. Estamos hablando de un delito federal. Prisión, cárcel». Los ojos de Marcia se llenaron de lágrimas. «Eduardo, juro por todo lo sagrado que no hice nada de eso». «Entonces, ¿por qué te reunías secretamente con él?». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Marcia miró a su esposo, el hombre poderoso y respetado que podía protegerla o destruirla con igual facilidad. ¿Cómo explicar que había encontrado en Daniel todo lo que le faltaba en el matrimonio? ¿Cómo confesar que por primera vez en años se sentía mujer, no solo la esposa del presidente del tribunal? «Eduardo», comenzó ella, pero el valor le falló. «Marcia, yo puedo protegerte. Puedo hacer que esta investigación desaparezca, pero necesito saber la verdad». El celular de ella sonó en ese momento. Era Daniel. Eduardo miró la pantalla con una expresión helada. «Contesta», ordenó. Con manos temblorosas, Marcia contestó. «Marcia, ¿dónde estás? Llevo horas intentando llamarte». La voz de Daniel sonaba desesperada. «Llegaron órdenes de allanamiento y embargo a la oficina hoy. Están diciendo que tú y yo...». «Daniel», interrumpió ella, viendo a Eduardo observar cada palabra. «No puedo hablar ahora». «Marcia, ellos falsificaron nuestros correos. Alguien nos está tendiendo una trampa.
¿Necesitas? Ella colgó el teléfono abruptamente. Eduardo extendía la mano. Dame el celular. Eduardo, por favor. Marcia, el celular. Ella le entregó el aparato, observando mientras Eduardo lo apagaba y lo guardaba en la gaveta cerrada de su escritorio. Por tu propia seguridad, dijo él. Cualquier contacto con Daniel Ferrer a partir de ahora puede ser interpretado como obstrucción de la justicia. Aquella noche, Marcia se quedó despierta hasta el amanecer, mirando por la ventana de la habitación la ciudad que comenzaba a despertar. Se sentía atrapada entre dos realidades imposibles, la seguridad asfixiante de un matrimonio sin amor y la posibilidad luminosa pero peligrosa de una vida nueva al lado de Daniel. No imaginaba que en otro apartamento de la ciudad, la fiscal Elena Vázquez terminaba de revisar los documentos que destruirían tanto a Marcia como a Daniel, y por ende, al hombre que hacía años intentaba derribar, Eduardo Monteiro. El plan era perfecto, usar a su mujer para llegar al marido y destruir a ambos en el proceso. A la mañana siguiente, Marcia se despertaría para descubrir que su foto estaba estampada en el periódico junto a Daniel, bajo el titular «Esquema de corrupción involucra a esposa de presidente del tribunal». La guerra apenas había comenzado. La foto, en el periódico El Universal, era devastadora. Marcia aparecía junto a Daniel saliendo del restaurante, de la mano, bajo el titular que la transformaba instantáneamente de mujer respetable en sospechosa de corrupción federal. La nota, firmada por la periodista investigativa Carla Mendoza, detallaba un supuesto esquema millonario que involucraba licitaciones fraudulentas para proyectos de vivienda social. Eduardo leyó la nota 3 veces antes de subir a la habitación donde Marcia aún dormía. Cuando la despertó mostrándole el periódico, ella se puso lívida. «Dios mío», susurró, reconociendo la foto que alguien había tomado secretamente. «Eduardo, ¿puedo explicar?» «No hace falta», dijo, él sentándose en el borde de la cama con una expresión que ella no podía descifrar. «Ya lo sabía». Marcia se sentó abruptamente. «¿Ya lo sabías?» «Marcia, soy presidente de tribunal. ¿Creíste que no me daría cuenta cuando mi propia esposa comenzó a salir a escondidas y mentir sobre dónde estaba?» La voz de él estaba extrañamente tranquila, casi resignada. Marcia esperó gritos, acusaciones, tal vez hasta violencia. Pero Eduardo solo suspiró hondo. «La cuestión ahora no es lo que sientes por él», continuó. «La cuestión es que alguien te está usando para atacarme, y yo voy a descubrir quién es». En las semanas que siguieron, la vida de Marcia se convirtió en una pesadilla. Reporteros acamparon frente al edificio. Sus pocos amigos dejaron de contestar sus llamadas. La familia de Eduardo, siempre fría, ahora la trataba con desprecio abierto. Peor aún, ella estaba prohibida de tener cualquier contacto con Daniel, quien también enfrentaba su propia batalla legal. La investigación avanzaba rápidamente. La Fiscalía Federal, liderada por la ambiciosa Elena Vázquez, presentaba evidencia tras evidencia. Correos electrónicos detallados, hojas de cálculo financieras, hasta grabaciones telefónicas que parecían incriminarla definitivamente. Lo más perturbador era la precisión de los datos. Quienquiera que estuviera tendiéndole una trampa, conocía íntimamente tanto su vida como los proyectos de Daniel. El doctor Roberto Santos, el abogado penalista que Eduardo había contratado para defender a Marcia, era pesimista. «Doña Marcia, voy a ser franco. Las pruebas son muy sólidas. Tenemos correos electrónicos con su firma digital confirmada por peritaje, transferencias bancarias que los vinculan a los proyectos cuestionados y 3 testigos dispuestos a jurar que los vieron discutiendo detalles de las licitaciones». Marcia negó con la cabeza desesperada. «Doctor Roberto, juro que nunca envié esos correos, nunca recibí dinero de nadie». «Sé que lo cree, pero en el tribunal importa lo que podemos probar, no lo que sabemos que es verdad». Eduardo, que había asistido a la reunión en silencio, finalmente habló. «¿Cuál es la pena máxima?» 15 años, y por tratarse de la esposa de un magistrado, ciertamente será ejemplar. 15 años.
Marcia sintió que el mundo se le venía encima, todo por culpa de algunos encuentros inocentes con un hombre que la hacía sentirse viva nuevamente. La primera audiencia fue programada para un lluvioso martes de septiembre. El Tribunal Federal de la Ciudad de México estaba rodeado de periodistas y curiosos. Marcia llegó del brazo de Eduardo, quien se empeñaba en demostrar apoyo público a su esposa, aunque sus motivaciones eran demasiado complejas para que ella las descifrara. Elena Vázquez era una mujer impresionante, 48 años, graduada de la Facultad de Derecho de la UNAM, especializada en delitos contra la administración pública. Había construido su reputación derribando a políticos corruptos y empresarios poderosos. Era también, aunque pocos lo sabían, secretamente enamorada de Eduardo Monteiro hacía más de 20 años, desde los tiempos de universidad, cuando él la había despreciado por una colega más bonita. «Señoría», dijo Elena al juez durante su exposición inicial, «lo que tenemos aquí no es solo un caso de corrupción, es una demostración de cómo el poder puede corromper incluso a aquellos que deberían ser guardianes de la justicia». Marcia sintió cada palabra como una puñalada. A su lado, Eduardo permanecía impasible, pero su mandíbula contraída revelaba la tensión. Las pruebas presentadas por la Fiscalía eran devastadoras. Correos electrónicos donde Marcia supuestamente ofrecía información privilegiada sobre licitaciones a cambio de porcentajes en los contratos. Hojas de cálculo mostrando pagos disfrazados de honorarios de consultoría. Hasta una grabación telefónica donde una voz femenina muy similar a la suya discutía valores con Daniel. «Esa no es mi voz», susurró Marcia al doctor Roberto. «Lo sé», respondió él en voz baja, «pero está muy bien hecha. Será difícil de probar». El momento más devastador llegó cuando Elena presentó al tribunal una serie de fotos de los encuentros de Marcia y Daniel. No solo la cena que había aparecido en el periódico, sino decenas de otras imágenes. El encuentro en el terreno en Santa Fe, conversaciones en cafés, hasta el beso que se dieron rodeados por los eucaliptos. «Como ven», dijo Elena, señalando las fotos proyectadas en la pantalla, no se trataba de encuentros profesionales casuales. Era una relación íntima y prolongada, donde información sensible ciertamente era compartida. Marcia sentía el peso de las miradas de toda la sala. Eduardo, a su lado, respiraba pesadamente. Era la primera vez que él veía pruebas visuales de la traición emocional que sospechaba. Cuando le tocó testificar, Marcia intentó explicar la verdad. Habló sobre su pasión por la arquitectura, sobre cómo había conocido a Daniel en el evento, sobre la naturaleza inocente de sus encuentros. «Señora Monteiro», interrumpió Elena durante el interrogatorio, «usted quiere que este tribunal crea que se encontraba secretamente con un empresario por pura coincidencia, que le mentía a su marido por amor a la arquitectura». «Yo mentía porque...» Marcia dudó mirando a Eduardo. ¿Cómo explicar que mentía porque su matrimonio era un desierto emocional? Porque sabía que él no aprobaría mi regreso al trabajo. ¿O porque sabía que él descubriría el esquema corrupto en el que participaba? «¡No! Yo nunca participé en ningún esquema». Elena sonrió fríamente. «Entonces, ¿cómo explica que todos los proyectos discutidos con Daniel Ferrer fueron posteriormente aprobados en licitaciones ganadas por su empresa? ¿Coincidencia?» Marcia no tenía respuesta para eso. Era exactamente lo que no lograba entender. El día más devastador llegó cuando 3 testigos subieron al estrado. El primero fue un empleado de Ferrer Construcciones que juró haber visto a Marcia y Daniel analizando documentos de licitación en la oficina de la empresa. El segundo fue un camarero del restaurante donde cenaron que dijo haber oído conversaciones sobre porcentajes y comisiones. El tercero fue el más impactante, Sandra, su antigua socia y mejor amiga. «Sandra», dijo Elena, «¿usted conoce bien a Marcia Monteiro?» «La conozco desde hace 20 años. Somos socias desde la universidad». «¿Y usted sabía de su relación con Daniel Ferrer?» Sandra miró a Marcia, con lágrimas en los ojos. Yo intenté advertirle que estaba cometiendo un error». «¿Qué tipo de error?»
Marcia me buscó pidiendo información sobre licitaciones públicas. Dijo que tenía un amigo interesado en participar en concursos. Ofreció dinero por la información. El martillo del juez golpeó varias veces para contener el tumulto en la sala. Marcia miraba a Sandra en shock total. Su mejor amiga, la persona en quien más confiaba en el mundo, estaba mintiendo descaradamente. «¡Sandra!», gritó Marcia, levantándose. «¿Por qué estás haciendo esto? Yo nunca». «¡Orden en la sala!». El juez estaba rojo de ira. «La acusada se sienta inmediatamente o será retirada». Marcia se sentó, lágrimas corriendo por su rostro. Eduardo la observaba con una expresión indescifrable. Aquella noche, en casa, Eduardo finalmente explotó. 15 años, Marcia. 15 años de matrimonio y me destruyes por culpa de un aventurero. Eduardo, juro que no hice nada de eso. Alguien me está tendiendo una trampa. ¿Trampa? Él rió amargamente. Marcia, vi las fotos. Te vi besando a otro hombre. ¿Cómo puedo creer en algo más que digas? Fue la primera vez que ella lo vio demostrar emoción real. Ira, dolor, traición, sentimientos que él había guardado durante semanas finalmente explotando. ¿Quieres saber la verdad sobre por qué me encontraba con Daniel?, le gritó ella de vuelta. Porque él me veía, porque cuando hablaba conmigo, él realmente escuchaba, porque desde hace años me tratas como un mueble caro en lugar de como tu esposa. Eduardo quedó en silencio por largos segundos, y eso justifica destruir mi carrera, mi reputación. Yo no destruí nada. Yo solo... Marcia se detuvo, dándose cuenta de que no tenía cómo explicar sin admitir que se había enamorado de otro hombre. ¿Solo qué, Marcia? Solo intenté recordar cómo era ser feliz, susurró ella. Eduardo le dio la espalda y subió a la oficina, donde pasó toda la noche al teléfono con abogados y contactos políticos, intentando minimizar el daño que el escándalo causaba a su propia carrera. El giro inesperado llegó. El doctor Roberto llamó un jueves por la mañana, con la voz alterada por la emoción. «Doña Marcia necesita venir a la oficina inmediatamente. Descubrimos algo importante». En la oficina, el doctor Roberto le presentó a un hombre bajo y nervioso. «Este es Julio Santana, especialista en crímenes cibernéticos. Cuéntele lo que descubrió». Julio abrió una laptop y mostró una serie de análisis técnicos. «Doña Marcia, todos los correos electrónicos supuestamente enviados por usted fueron creados usando un programa de falsificación muy sofisticado. Las firmas digitales fueron clonadas, pero dejaron rastros en el código fuente». «¿Qué significa eso?», preguntó Marcia, apenas atreviéndose a tener esperanza. «Significa que alguien con acceso a equipos muy avanzados falsificó sistemáticamente su correspondencia electrónica. Estamos hablando de crimen organizado, no de corrupción simple». El doctor Roberto se inclinó hacia adelante. Más importante aún, descubrimos quién financió esa operación. Él colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro, había registros bancarios mostrando transferencias de una empresa fantasma a cuentas de Sandra, del empleado de Ferrer Construcciones que había testificado contra Marcia, del camarero e incluso del especialista que había realizado el peritaje en los correos falsificados. «Alguien pagó más de 2 millones de pesos para montar esta trampa», dijo el doctor Roberto. «Y sabemos quién». Él mostró el documento final. La empresa fantasma pertenecía a un conglomerado controlado por Elena Vázquez y su marido, el empresario Ricardo Vázquez. ¿La fiscal? Marcia apenas podía creerlo. ¿Pero por qué haría eso? El doctor Roberto dudó. «Doña Marcia, Elena Vázquez está enamorada de su marido desde hace 20 años. Ella no quería solo destruirla a usted, quería destruir su matrimonio para tener una oportunidad con él». Marcia sintió una oleada de náuseas. Toda su vida había sido destruida por una mujer obsesionada con Eduardo. «Tenemos que llevar esto al juez inmediatamente», dijo ella. «No es tan simple. Elena todavía es la fiscal del caso. Necesitamos una estrategia más cuidadosa». Fue entonces cuando Eduardo entró en la oficina sin avisar. Hacía mucho tiempo que Marcia no lo veía así: cabello despeinado, traje arrugado, ojos rojos de insomnio. «El doctor Roberto me llamó», dijo él. «¿Es verdad?».
El doctor Roberto asintió y mostró todas las pruebas a Eduardo. A medida que leía los documentos, la expresión de él iba cambiando de incredulidad a ira. «¿Esta mujer destruyó a mi esposa por obsesión?», dijo él finalmente, la voz peligrosamente baja. «Eduardo», dijo Marcia suavemente, «sé que no tienes motivos para creerme, pero yo nunca...» «Lo sé», interrumpió él sorprendiéndola. «Siempre supe que no eras capaz de eso. Solo estaba demasiado enojado para admitirlo». Era la primera vez en meses que él la miraba con cariño. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Marcia. Eduardo se enderezó y por primera vez Marcia vio al hombre poderoso que realmente era. «Vamos a la audiencia de mañana y expondremos todo. Elena Vázquez destruyó la vida de mi esposa. Ahora es mi turno de destruir la suya». La audiencia, que sería el calvario final de Marcia, se transformó en el espectáculo más comentado del año jurídico mexicano. Eduardo llegó al tribunal con una voluminosa carpeta y una expresión que hizo estremecer a abogados experimentados. Cuando el juez anunció que había nuevos elementos a ser presentados, Elena Vázquez palideció. «Señoría», dijo Eduardo levantándose con la autoridad de quien había comandado tribunales por décadas, «solicito permiso para presentar pruebas que comprueban que esta acusación es fruto de una conspiración criminal, orquestada por la propia Fiscalía». El tumulto en la sala fue inmediato. Elena intentó protestar, pero Eduardo ya entregaba los documentos al juez. «Estas son transferencias bancarias que comprueban pagos de la empresa Vázquez & Asociados a todos los testigos que declararon contra mi esposa. Aquí están los análisis técnicos que prueban que los correos electrónicos fueron falsificados usando software militar de inteligencia. Y este», dijo él levantando un documento, «es un informe de investigación particular que muestra que la fiscal Elena Vázquez mantiene una obsesión personal por mí desde hace 20 años». Elena se levantó abruptamente. «Señoría, esto es un intento desesperado de exponer la verdad». Eduardo la interrumpió con una frialdad glacial. «Elena, usted falsificó pruebas, sobornó testigos y destruyó la vida de una mujer inocente. ¿Por qué? ¿Porque estaba casada conmigo?». La sala se sumió en un silencio absoluto. Elena miraba a Eduardo con una mezcla de pánico y algo que podría interpretarse como amor desesperado. «Eduardo», susurró ella, «no lo entiendes. Lo hice porque te amo. Desde hace 20 años que...». «No lo hiciste por amor», replicó él con desprecio. «Lo hiciste por posesión enfermiza. Y destruiste 2 vidas en el proceso». El juez interrumpió el intercambio. «Fiscal Vázquez, estos documentos son extremadamente graves. Solicitaré una investigación inmediata del Ministerio Público sobre su conducta». En 2 horas, Elena Vázquez era retirada del tribunal esposada, llorando descontroladamente y gritando declaraciones de amor para Eduardo. Las acusaciones contra Marcia fueron retiradas, Daniel fue liberado y el escándalo explotó en los titulares nacionales. Pero la victoria judicial no trajo el alivio que Marcia esperaba. La historia adquirió dimensiones épicas en la prensa. Fiscal obsesionada conspira contra esposa de magistrado. Escándalo de amor y venganza sacude al Poder Judicial. Mujer inocente casi va presa por obsesión ajena. Marcia se despertaba todos los días con periodistas en la puerta, cámaras de TV compitiendo por ángulos para filmarla, helicópteros sobrevolando el edificio. Su foto estaba en todos los periódicos, revistas y sitios web. Algunos la retrataban como heroína, otros como una mujer fatal que casi había destruido un matrimonio poderoso. «Ya no puedo salir de casa», le dijo a Eduardo una mañana particularmente difícil, observando por la ventana a la multitud de reporteros. Eduardo, que había pasado los últimos días administrando su propia crisis de imagen y carrera, miró a su esposa con preocupación genuina. El escándalo también lo había afectado. Había perdido la oportunidad de ser nombrado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus colegas cuestionaban su juicio en asuntos personales y rumores sobre su estabilidad emocional circulaban en los pasillos del poder.
Marcia, dijo él suavemente, necesito pedirte disculpas. Ella lo miró sorprendida. Eduardo nunca pedía disculpas. Por todo, continuó. Por haber sido un marido ausente, por no haber percibido tu infelicidad, por haber dudado de ti cuando más necesitabas mi apoyo. Marcia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Eduardo... No, déjame hablar. Tenías razón cuando dijiste que te trataba como un mueble caro. Me escondí detrás del trabajo, del poder, del estatus, y olvidé que tenía una mujer extraordinaria en casa. Una mujer que merecía ser amada, no solo mantenida. Era la conversación más honesta que tuvieron en 15 años de matrimonio. Yo también tengo culpa, dijo Marcia. Me enamoré de Daniel porque él te daba lo que yo no sabía dar, completó. Eduardo, atención, admiración, la sensación de ser vista. El teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era el doctor Roberto con noticias preocupantes. Eduardo, tenemos un problema. Elena está presa, pero sus abogados están esparciendo rumores de que Marcia realmente tuvo un romance y que las pruebas fueron plantadas por ti para protegerla. La prensa está empezando a creerlo. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó Eduardo tenso. Están diciendo que descubriste su relación con Daniel, te pusiste celoso y articulaste toda la conspiración para destruir a los dos, que Elena fue solo un chivo expiatorio conveniente, y hay más. Personas ligadas a ella están ofreciendo dinero por fotos íntimas o información comprometedora sobre Marcia. Marcia, que había escuchado todo, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Eduardo, esto nunca va a terminar, ¿verdad? Él colgó el teléfono y la miró con determinación. Sí va a terminar. Haremos que termine. ¿Cómo? Saliendo de Ciudad de México, dejando esta locura atrás hasta que las cosas se calmen. En 2 horas, Eduardo tenía todo organizado. Un jet privado los llevaría a una propiedad que mantenía en una isla privada en la Riviera Maya, Quintana Roo. Un lugar que ni sus abogados sabían que existía. El viaje fue tenso. Marcia se sentía culpable por destruir la carrera de su marido. Eduardo luchaba con sentimientos complejos sobre el involucramiento de ella con Daniel. Cuando el helicóptero finalmente aterrizó en la isla, ambos estaban exhaustos física y emocionalmente. La propiedad era un paraíso, una casa moderna entre cocoteros centenarios, con vista a aguas cristalinas que cambiaban de color según la luz. No había internet, televisión o ninguna conexión con el mundo exterior. Solo ellos dos, el mar y el silencio. En los primeros días, mantuvieron una distancia respetuosa. Eduardo trabajaba cuando conseguía señal de satélite. Marcia caminaba sola por la playa o leía libros de la biblioteca de la casa. Cenaban juntos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La transformación comenzó la 4ª noche, cuando una tormenta tropical dejó sin energía la casa. Sentados a la luz de las velas en la terraza, con el sonido de la lluvia y las olas, Eduardo finalmente preguntó, ¿lo amabas a él? Marcia dudó. Sabía que la pregunta vendría, pero no estaba preparada para tanta honestidad. Me estaba enamorando, dijo por fin, pero no, era solo por él. Era por quien yo volvía a ser cuando estaba con él. La arquitecta, la mujer, la persona que tenía opiniones, sueños, ambiciones. Con Daniel me recordaba a mí misma que yo existía más allá de ser la esposa de Eduardo Monteiro. Eduardo absorbió aquello en silencio. Me enamoré de ti, dijo él por fin, en la premiación en que nos conocimos. Explicabas un proyecto social con tanta pasión que iluminaste todo el salón. Pero después de casados, yo no supe lidiar con esa intensidad. Era más fácil mantenerte en el papel de esposa perfecta. Eduardo, te tuve miedo, Marcia, de tu inteligencia, de tu pasión, de tu fuerza, porque todas esas cualidades me recordaban lo limitado que era emocionalmente. Fue la primera vez que ella lo vio vulnerable. El hombre poderoso que intimidaba a ministros y multimillonarios admitía haber tenido miedo de su propia esposa. Nunca quise lastimarte,
dijo Marcia suavemente. Lo sé, y también sé que, si yo hubiera sido el marido que tú merecías, Daniel Ferrer nunca habría tenido oportunidad alguna. La confesión flotó entre ellos como un puente. Lentamente, Marcia extendió la mano y tomó la de él, el primer contacto físico en meses que no había sido mera formalidad. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. Eduardo miró las manos unidas. No sé si puedo olvidar las fotos de él contigo. No te estoy pidiendo que olvides. Estoy preguntando si podemos construir algo nuevo, algo honesto esta vez. A la mañana siguiente, Eduardo sorprendió a Marcia con un desayuno en la playa. Frutas frescas, café y sándwiches sencillos. Era la primera vez en años que hacía algo doméstico, algo cuidadoso. Cuéntame sobre tus sueños, pidió. Los reales, los que nunca compartiste conmigo. Marcia dudó. Luego comenzó a hablar sobre proyectos de arquitectura sostenible, comunidades que quería transformar, reconocimiento internacional que anhelaba. Eduardo escuchó, realmente escuchó, por primera vez. ¿Por qué nunca me contaste esto antes?, preguntó él. ¿Por qué nunca preguntaste? Aquella tarde, caminaron juntos por la playa. Eduardo habló sobre sus miedos, sobre la presión de ser una figura pública, sobre cómo había aprendido a esconder emociones porque la debilidad no era tolerada en su mundo. Construí muros tan altos, dijo, que olvidé cómo dejar entrar a alguien, incluyéndote a ti. Incluso ahora, Eduardo se detuvo y la miró fijamente, especialmente ahora, porque perderte me enseñó que el poder no significa nada si estás solo. Con el paso de los días, comenzaron a redescubrirse. Eduardo revelaba lados inesperadamente tiernos, cocinaba para ella, masajeaba sus hombros después de las caminatas, contaba historias de la infancia. Marcia compartía sueños, frustraciones y esperanzas. El punto de inflexión ocurrió en la segunda semana, cuando estaban nadando al atardecer y Marcia por fin se derrumbó. Todo el miedo, la culpa y la extenuación saliendo a flote. Lo siento, lloró. Lo destruí todo. Tu carrera, nuestra reputación, nuestra vida. Eduardo la envolvió en sus brazos, en el agua. No destruiste nada que ya no estuviera roto, dijo firme. Nuestro matrimonio estaba roto mucho antes de que Daniel apareciera, solo que no queríamos admitirlo. Pero ¿cómo arreglarlo ahora? Empezando de nuevo, siendo honestos, sin esconder nada. Aquella noche hicieron el amor por primera vez en casi 2 años. No fue ardiente ni desesperado. Fue tierno, cuidadoso, lleno de petición de perdón, de aceptación y de esperanza cautelosa. Después, acostados escuchando, el mar Eduardo susurró: «Quiero conocerte de nuevo, a la verdadera tú. ¿Me dejas?» «Sí», respondió Marcia, y por primera vez en meses creyó que tal vez podrían reencontrar el camino el uno hacia el otro. El regreso a Ciudad de México 2 meses después fue como volver a un mundo completamente diferente. La ciudad seguía siendo la misma, pero Marcia y Eduardo se habían transformado. Los dos que partieron como extraños heridos regresaban como aliados, como verdaderos compañeros por primera vez en 15 años de matrimonio. El doctor Roberto los esperaba en el aeropuerto con noticias importantes. «Las cosas cambiaron mucho mientras ustedes estaban fuera», dijo él durante el trayecto a casa. «Elena Vázquez fue condenada a 8 años de prisión. 2 cómplices suyos también fueron arrestados, y la opinión pública se volcó completamente a favor de ustedes». Eduardo miró por la ventana del coche, observando la ciudad donde había construido su carrera. «¿Y qué hay de mi cargo en el tribunal?» «Ah, en cuanto a eso tenemos excelentes noticias. El Consejo de la Judicatura Federal hizo una investigación completa y concluyó que su conducta no solo fue ética, sino ejemplar. Usted sacrificó su propio ascenso profesional para proteger a su esposa y exponer la corrupción. Le están ofreciendo la presidencia del nuevo tribunal especializado en delitos financieros». Marcia tomó la mano de Eduardo. Era un cargo aún más prestigioso que el anterior. «Y hay más», continuó el doctor Roberto. «Daniel Ferrer está esperando para hablar con ustedes.
quiere ofrecerle algo a Marcia. Aquella tarde, Daniel llegó a la oficina del doctor Roberto, acompañado por su propio equipo jurídico. Estaba más delgado, con canas que no tenía antes, pero sus ojos seguían siendo amables cuando miró a Marcia. «Marcia», dijo él levantándose cuando ella entró, «¿cómo puedo pedir disculpas por todo lo que pasaste por mi culpa?» «Daniel, tú también fuiste víctima», respondió Marcia con delicadeza. «Elena destruyó nuestras vidas». Eduardo observaba la interacción con atención. Todavía sentía una punzada de celos, pero también reconocía que Daniel realmente se preocupaba por Marcia de una forma que no era posesiva ni destructiva. «De hecho», dijo Daniel, «convoqué esta reunión porque quiero hacer algo para compensar. Mi empresa está lanzando un nuevo proyecto de vivienda popular en 5 ciudades mexicanas. Quiero que tú lideres el equipo de arquitectura». Los ojos de Marcia se abrieron de par en par. «Daniel, yo no puedo...» «Es todo completamente legítimo». Él la interrumpió. «Un equipo entero de abogados supervisando todo. Transparencia total. Y tú serías perfecta para esto. Es exactamente el tipo de arquitectura social con el que siempre soñaste». Eduardo podía ver la emoción en el rostro de Marcia. Después de meses siendo tratada como víctima o como criminal, alguien le estaba ofreciendo la oportunidad de volver al trabajo que amaba. «¿Qué te parece?», preguntó Daniel, mirando de Marcia a Eduardo. «Obviamente entenderé si la respuesta es no, pero profesionalmente hablando, no hay nadie más calificada». Eduardo carraspeó. «Daniel, ¿puedo hablar contigo en privado?». Los dos hombres fueron a una sala de reuniones contigua. Eduardo cerró la puerta y encaró al hombre que casi le había robado a su esposa. «Necesito preguntarte una cosa», dijo Eduardo. «¿Todavía sientes algo por Marcia?». Daniel quedó en silencio por un largo momento. «No te voy a mentir, Eduardo. Desarrollé sentimientos fuertes por ella. Es una mujer extraordinaria. Pero lo que siento ya no importa ahora. No importa. Ella te eligió. Incluso después de todo lo que pasó, incluso cuando pudo haberse ido durante el escándalo, ella se quedó. Y, más importante, pude ver, durante los pocos momentos que tuvimos, cuánto hablaba de ti, incluso cuando estaba frustrada con su matrimonio. Eduardo absorbió aquello. Entonces le estás ofreciendo este trabajo a ella, porque lo merece, porque su talento no debería ser desperdiciado, y porque, honestamente, después de lo que nosotros dos pasamos, creo que todos merecemos una oportunidad de reconstruir nuestras vidas de la manera correcta». Eduardo extendió la mano. «Entonces creo que es una buena oportunidad para ella». Daniel la estrechó, sorprendido. «¿Estás de acuerdo con la idea de que trabajemos juntos?». «Estoy de acuerdo con la idea de que mi esposa siga sus propios sueños. Y si eso incluye trabajar contigo, entonces confío en su juicio». Cuando regresaron a la sala principal, Marcia percibió que algo había cambiado entre los dos hombres. «¿Y entonces?», preguntó ella. «Acepta el trabajo», dijo Eduardo. «Es hora de que el mundo vuelva a ver qué arquitecta brillante eres». Los meses que siguieron fueron de intensa reconstrucción. Marcia se volcó en el proyecto de Daniel con toda la pasión que había estado dormida por años. Viajó entre Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Cancún, desarrollando proyectos de vivienda popular que albergarían a miles de familias, manteniendo al mismo tiempo belleza estética y sostenibilidad ambiental. Eduardo, por su parte, asumió el nuevo cargo con un renovado sentido de propósito. El Tribunal Especializado en Delitos Financieros se convirtió en un modelo nacional. Y su reputación no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevas alturas. Más importante aún, él comenzó a apoyar activamente la carrera de Marcia, asistiendo a inauguraciones de sus proyectos, divulgando su trabajo en círculos profesionales. La relación personal de los dos también se profundizó. Establecieron nuevas rutinas, noches de citas semanales, pequeños viajes de fin de semana cada mes, conversaciones diarias sobre el trabajo y sobre sus sueños. Eduardo aprendió a hacer preguntas y escuchar. Marcia aprendió a compartir sus pensamientos y sentimientos abiertamente, en lugar de guardarlos para sí.
La verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando una revista internacional de arquitectura estampó el trabajo de Marcia en la portada, en un artículo titulado Fénix Renaciente. Arquitecta mexicana transforma la vivienda social. El artículo detallaba no solo sus logros profesionales, sino que también mencionaba el escándalo que ella había sobrevivido. ¿Cómo te sientes leyendo esto?, preguntó Eduardo en el desayuno, observándola hojear la revista. Extraño, admitió ella. Parte de mí todavía no cree que hayamos sobrevivido a todo aquello. Hicimos más que sobrevivir, dijo Eduardo. Finalmente nos convertimos en una pareja de verdad. Era verdad. Su segunda oportunidad como marido y mujer era más fuerte de lo que la primera vez había sido. La llamada que lo cambiaría todo de nuevo llegó una mañana de domingo en diciembre. La voz del doctor Roberto sonaba animada pero seria. Eduardo, acabo de recibir la noticia. Quieren ofrecerte una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eduardo casi dejó caer el teléfono. Era el cargo con el que había soñado durante décadas, la cúspide de la carrera jurídica en México. Pero hay un detalle, continuó el doctor Roberto. Quieren confirmación de que su vida personal está estable. Nada de nuevos escándalos, nada de drama. Eduardo miró a Marcia, que leía en el jardín afuera. Mi vida personal nunca había estado tan estable. Óptimo, porque también quieren conocer a Marcia. Quieren ver que ustedes dos son un equipo unido. La reunión con los ministros de la Suprema Corte fue programada para enero. Marcia estaba nerviosa. Sería evaluada no solo como esposa de Eduardo, sino como profesional por mérito propio. ¿Y si ellos piensan que soy un problema?, le preguntó a Eduardo la noche anterior. Imposible, él respondió besando su frente. Eres mi mayor baza. La reunión salió mejor de lo esperado. Los ministros quedaron impresionados no solo con el historial jurídico de Eduardo, sino también con los logros profesionales de Marcia y con la forma digna en que ella había enfrentado el escándalo. Cuando salieron del edificio, ambos sabían que Eduardo obtendría la vacante. Aquella noche, Eduardo sugirió cenar en el mismo hotel donde se habían visto por primera vez años antes, donde Daniel se había acercado a ella para hablar sobre arquitectura, donde todo había comenzado. ¿Por qué aquí?, preguntó Marcia, mientras entraban en el elegante restaurante del Hotel St. Regis. Ya verás, fueron acomodados en una mesa con vista a las luces de Ciudad de Minnetonka, México. Mientras hablaban sobre el futuro, el nuevo cargo de Eduardo, los proyectos en expansión de Marcia, el matrimonio renovado, Eduardo parecía cada vez más nervioso. Finalmente, cuando llegó el postre, él se levantó y se arrodilló al lado de la mesa. Marcia se atragantó, llevándose las manos a la boca. Marcia, dijo Eduardo, sacando una cajita de anillo del bolsillo, hace 15 años me casé contigo porque pensé que completarías mi vida perfecta. Era joven, arrogante, y no entendía lo que el matrimonio realmente significaba. Otros clientes del restaurante comenzaron a notar y mirar. Pero ahora lo sé, continuó, que el matrimonio no es sobre completar la vida de alguien, es sobre construir una nueva vida juntos. Tú me enseñaste a ser un hombre mejor, un marido mejor, un ser humano mejor. Entonces, no te estoy pidiendo que te cases conmigo porque te necesito. Te estoy pidiendo porque te elijo. Todos los días, por el resto de mi vida, quiero elegirte a ti. Lágrimas corrían por el rostro de Marcia. Eduardo, ¿te casas de nuevo conmigo, Marcia? Quieres ser mi esposa, no por obligación o por expectativa social, sino porque realmente nos amamos. Sí, susurró ella, y después más alto, sí. El restaurante estalló en aplausos cuando Eduardo colocó el nuevo anillo en su dedo, no reemplazando el antiguo, sino uniéndose a él, simbolizando el compromiso renovado. 6 meses después, en un hermoso sábado de mayo, hicieron una segunda ceremonia de boda en la misma isla donde se habían redescubierto. Fue una celebración pequeña e íntima. Solo la familia más cercana, Sandra, que fue perdonada después de revelar que había sido chantajeada por Elena, el doctor Roberto y, sorprendentemente, Daniel,
que asistió con su nueva novia, una ingeniera ambiental. «Gracias», dijo Marcia a Daniel durante la recepción. «¿Por qué?» «Por ayudarme a recordar quién era. Aunque casi lo destruyó todo, conocerte fue el catalizador que obligó a Eduardo y a mí a enfrentar la verdad sobre nuestro matrimonio». Daniel sonrió. «Tal vez a veces necesitamos casi perder algo para aprender a valorarlo realmente». Eduardo se acercó, pasando el brazo por la cintura de Marcia. «Daniel, gracias por haber sido tan generoso en todo». «Eduardo, ustedes dos merecen ser felices, y sinceramente viéndolos juntos ahora, así es, como debería ser un matrimonio». Un año después, en el aniversario de la segunda ceremonia, Marcia y Eduardo regresaron a la misma playa donde se habían casado de nuevo. Mientras caminaban por la arena al atardecer, Marcia se detuvo de repente. «Eduardo», dijo ella posando la mano sobre su propio vientre, «tengo algo que contarte». Él miró la mano, luego el rostro de ella, entendiendo inmediatamente. «¿Estás...?» «Sí, vamos a tener un bebé». Eduardo la levantó y la giró en el aire, los dos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando él la puso de nuevo en el suelo, se quedaron allí parados, observando el sol ponerse sobre el océano, manos entrelazadas, la otra mano de ella reposando sobre la nueva vida que crecía en su interior. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo Eduardo en voz baja. «¿Qué?». «Significa que no solo estamos reconstruyendo nuestras vidas, estamos creando una vida completamente nueva». Cuando la noche cayó sobre la isla y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo tropical, Marcia pensó en el viaje que los había llevado hasta allí. El dolor, la traición, la humillación pública y la casi destrucción, de todo lo que creían saber sobre el amor y el matrimonio. Pero también el perdón, las segundas oportunidades y la posibilidad de empezar de nuevo cuando dos personas están dispuestas a hacer el trabajo necesario. La historia de ellos había comenzado con un hombre que ignoraba a su esposa hasta que los celos casi los destruyeron a ambos. Pero terminaba con dos personas que aprendieron a realmente verse el uno al otro, a elegir el amor en lugar de la conveniencia, a construir algo verdadero a partir de las ruinas de algo falso. Y ahora, con una nueva vida, creciendo dentro de ella, Marcia sabía que la mayor de todas las aventuras apenas estaba comenzando. Juntos, esta vez, verdaderamente juntos.